En esta sesión vamos a ver un poco de lo que es procesos en el enfoque predictivo. Generalmente, en el enfoque predictivo se tiene el 50% de preguntas relacionadas a este tema, ¿no? A este dominio, como le llaman ellos. Entonces, va a ser importante que ustedes, como futuros gestores de proyectos, dominen esta secuencia, ¿no? Iniciando, si logran ver mi pantalla, desde la parte del grupo de procesos de inicio que tienen que ver con el acta de constitución, identificar a los interesados. Después viene el proceso de planificación, donde ustedes recopilan los requisitos, definen el alcance, crean su EDT. Luego de ello, cuando ya tienen definido y creado el EDT, lo que continúa es que ustedes puedan establecer los cronogramas, ¿no? El programa, donde ya se tienen las fechas definidas, la secuencia de las actividades, también se estima la duración de las actividades, y luego de ello se planifican los costos. Ok, yo ya tengo las actividades, ahora tengo que saber cuánto me va a costar cada una de estas actividades. Estimo los presupuestos, estimo el costo, determino el presupuesto, después planifico un poco la calidad, veo también los recursos, si son internos, si son externos. Si son externos, tengo que ya adquirirlos a través de la gestión de adquisiciones, pero antes de ellos también tengo que revisar que todas las actividades no se van a escapar de que se genere algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces ahí yo identifico el riesgo, si es cuantitativo, si es cualitativo, establezco un plan de respuesta, planifico las adquisiciones, como le decía, y de ahí viene adelante todo lo que es la ejecución. Y en la ejecución, todo lo que ven ustedes aquí es los procesos que tienen que tener en cuenta. Ahora, en el examen, a ustedes no le van a preguntar cuál es el concepto de cada uno de estos procesos. Lo que generalmente pregunta el PMI en el examen es que ustedes sepan qué es lo que debe de hacer a continuación el gestor de proyecto. Por ejemplo, si se ubican aquí y identificaron el riesgo, ¿qué es lo que continúa como gestor de proyecto? Entonces ustedes tienen que saber, luego de la identificación, yo tengo que establecer un análisis cualitativo, después un análisis cuantitativo, y de ahí generar una respuesta, ¿no? Un plan de respuesta. Entonces, por ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué hago yo después que identifico a los interesados? Obviamente, después de los planes, tengo que recopilar la información para yo generar mi alcance. Entonces, lo que yo les sugiero es que ustedes revisen, ¿no? Diferencien, por ejemplo, en este caso, qué es un plan y qué es un registro. No es lo mismo un plan de gestión de los riesgos, no es lo mismo a decir el registro de los riesgos, ¿no? El PMI los coloca ahí dentro de las alternativas para que ustedes se confundan. Son dos cosas muy distintas. Recuerden que todos los procesos, los 49 procesos del PMI, tengo mis entradas, mis herramientas, mis técnicas y mis salidas. Y estas salidas es como decir el entregable del proceso de identificación de riesgos. O sea, lo que yo genero al identificar los riesgos no es solamente un simple registro, sino genero también informes, genero actualizaciones, registro de supuestos, los actualizo, los registros de incidentes, los registros de lecciones aprendidas. Entonces, por ahí va el tema relacionado al examen. Tengan en cuenta esto cuando estamos hablando de procesos, cuando estamos hablando lo relacionado al grupo de proceso de inicio, en la planificación, el control. Cada vez que ustedes vean en la pregunta que ustedes se encuentran ejecutando el proyecto, tener en cuenta que tengo que aplicar estos procesos que ven aquí. Gestionar la calidad, adquirir los recursos, desarrollar el equipo, dirigir el equipo, implementar la respuesta a riesgo, efectuar las adquisiciones. Tengo que ir por ahí. Si me hablan del plan, obviamente es lo de naranja. Y si me hablan del monitoreo, que el monitoreo finalmente es lo que, ok, esto planeé, ahora estoy ejecutando esto y obviamente va a haber una desviación, ¿no? De lo que yo planeé versus lo que yo estoy ejecutando. Y ahí viene todo el proceso de control, ¿no? Donde yo controlo lo que planifiqué y veo las desviaciones y también verifico que yo esté dentro de ese umbral y que mi proyecto esté bajo control, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que es en el enfoque predictivo. Y en el enfoque adaptativo es más, menos denso en cuanto a teoría, ¿no? Es bastante práctico. A ustedes le van a hablar sobre los artefactos, con los eventos, con los roles, ¿no?
Entonces ahí le va a pedir a ustedes que como gestores de proyecto identifiquen las preguntas. Lo que yo siempre sugiero es que ustedes envuelvan la pregunta en el glosario. Por ejemplo, ustedes tienen aquí las preguntas y lo primero que deben hacer como buen tip es que ustedes identifiquen términos relacionados al enfoque de proyectos. ¿Cuáles son los enfoques? El enfoque ágil o adaptativo y el enfoque predictivo. Si ustedes se identifican dentro del glosario términos relacionados al agilismo, obviamente que sus alternativas deben estar relacionados a este mismo enfoque. O sea, no puede haber ese cruce de que ustedes hayan identificado términos relacionados a agilismo y por aquí abajo le estén hablando de predictivo. Y eso muchas veces fallan los alumnos allí. Tienen que darse cuenta que si estoy hablando de Spring, inmediatamente, y dentro del contexto de la pregunta me hablan de Spring, inmediatamente yo me tengo que meter a ágil. Entonces, las respuestas relacionadas tienen que estar con el enfoque de agilismo. No puede estar con un enfoque predictivo. O sea, acá no puede hablar algo relacionado a cronograma, ¿no? Si me hablan algo relacionado a cronograma, ya esto es, debo descartarlo. Si me hablan algo relacionado a un término, por ejemplo, el término de patrocinador, también ya queda descartado, ¿no? Porque el patrocinador no forma parte de los roles dentro del enfoque ágil. Entonces, esas son las técnicas por las que ustedes pueden ya descartar esas alternativas. Por otro lado, si les hablan del enfoque predictivo, yo no puedo hablar acá, ¿no? Yo no puedo hablar aquí del Product Owner, ¿no? Yo no puedo hablar acá de Spring. Ahora, otra cosa importante. Para esto, ustedes tienen que saber bien el glosario, ¿no? Y aquellos que ya están en pos de certificarse, sugerencia es que vayan, pues, ¿no? El glosario que está en la última sección y ahí pueden encontrar ustedes a lo que me refiero, ¿no? Cuando me hablan de roles, Product Owner, el equipo de desarrollo, el Scrum Master, cuando me hablan de artefactos, el Product Backlog, el Sprint Backlog, el incremento, y cuando me hablan de eventos, la planificación del sprint, el daily scrum o el daily stam, la revisión del sprint, la retrospectiva. Entonces, estos términos son los que yo debo de encontrar cuando me hablan de enfoque adaptativo. También, cuando me están hablando que en el problema estamos desarrollando un software, obviamente yo me tengo que meter aquí, ¿no? Porque saben que por naturaleza el enfoque adaptativo se creó para el desarrollo de software. Pero cuando me están hablando de un término de construcción, de cronogramas, ¿no? Cuando me están hablando de alcance, me enfoco rápidamente en un enfoque predictivo. Entonces, esos son uno de los tips que quería compartirles antes de comenzar la sesión de preguntas. El porcentaje de preguntas que tienen opciones múltiples, más o menos, ¿qué porcentaje tiene en el examen de certificación? En alguna sesión nos dijeron de que a veces había preguntas que tienen opciones múltiples, ¿no? O sea, varias respuestas, no solamente una, nada más. Es cierto, en realidad la tasa es muy baja. Estamos hablando de las 180 preguntas. 5 son muchas preguntas que le vengan relacionadas a preguntas múltiples, pero sí lo hay, ¿no? Sí lo hay. Y en algunos el caso es que ustedes escojan entre 2 o 3 alternativas. Ahí va a ser muy importante que ustedes lean lo que se les está pidiendo. Igual también el sistema en algunos casos les advierte que están eligiendo una de 2 selecciones que deben de hacer, pero igual de todas formas tienen que revisar bien esa parte del apartado, dice, elija 2 opciones, ¿no? Pero como te digo, Ernesto, no hay que alarmarse tampoco, no son muchas preguntas relacionadas a este tipo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta adicional. Nuevamente recuerden bien conocer el enfoque ágil y el enfoque predictivo. Ubicarse, ¿no? Ubicarse. Estoy acá en el sprint, les va a pedir a ustedes, ¿qué continúa? ¿De dónde vinieron? Generalmente se va hacia adelante. ¿Qué es lo que sigue, no? ¿Qué es lo que debe de hacer a continuación el gestor de proyecto cuando finaliza el sprint? Ok, se entrega el incremento y se revisa el sprint. Entonces, el próximo evento es la revisión de ese sprint. Entonces, esas preguntas nos tienen que ver mucho en los exámenes. Después de planificar, ¿cuál es la entrega o la salida o el producto que genera la planificación del sprint? Lo que generas es el sprint backlog, o sea, la lista de pendientes de aquellos puntos, de aquellas tareas, de aquellas historias de usuarios que van a ingresar al sprint. Entonces,
Por ahí va el tenor de esas preguntas. Igualito con el enfoque predictivo, como les decía, ¿no? Si están hablando de qué documento es el apropiado para identificar a los riesgos, son muy diferentes, porque el plan está enfocado a todos los pasos que yo tengo que hacer para planificar mi riesgo. Pero en cambio, luego que sigue de planificar es ya ejecutar, ¿no? Buscar esos riesgos y ya sigue el plan de identificar los riesgos y como producto de la identificación de mis riesgos yo tengo que generar un registro de riesgos, un documento de registro de riesgos. Entonces son dos cosas distintas que son muy sutiles, ¿no? Que se parecen pero no es lo mismo. Para que ustedes no tengan que leerse las 600 páginas, lo que se requiere es que ustedes vayan, si ustedes van a encontrar las láminas, vayan a estas, ¿no? Vayan a esta parte de los procesos, identifiquen cuáles son sus entradas, qué es lo que yo produzco al finalizar este proceso de estimar los recursos, los registros de recursos, qué es lo que yo produzco o lo que debo de hacer luego de que yo haya identificado el riesgo. Tengo que hacer un análisis cualitativo, ¿no? Para saber cuál es, si el riesgo tiene alto impacto y alta probabilidad de que ocurra. Y después de ello, los que están en la parte más alta, que tienen alto impacto y alta probabilidad, debo generar otro análisis, un análisis cuantitativo, ¿no? Donde yo ya veo los términos relacionados o las herramientas como el análisis Monte Carlo, el análisis de sensibilidad, que son más profundos en estadísticas, para que ellos me puedan asegurar y acercar más a lo que pueda ocurrir en términos monetarios, ¿no? Pero como gestores de proyectos no queda ahí la situación. Lo que ustedes luego deben de hacer es decir, ok, ya identifiqué, ya tengo un riesgo que es de alta probabilidad que ocurra y de alto impacto. Entonces tengo que establecer mi plan de respuesta. ¿Cómo yo voy a responder frente a este riesgo si es que se materializa? ¿Ok? Entonces ya hago todo un plan. Obviamente en ese plan yo identifico quién es el proveedor que me va a ayudar en este aspecto, elaboro mis estrategias, si es evitar, si es mitigar, si es transferir, si es elevar. Esto se hace luego en el plan de respuesta al riesgo, ¿no? Pero, ¿qué haces tú después de identificar tus actividades? Tienes que secuenciarlas si estás en el gestión de cronograma. Y después de secuenciarlas, haces una estimación de cuánto va a durar estas actividades. ¿Ahí qué técnicas aplicas? Por ejemplo, el análisis 3 puntos, ¿no? Si es pesimista, optimista, más probable. Después desarrollas tu plan. Entonces, tienen que ver digamos, el flujo de cómo es que comienza la gestión de proyectos predictivos, ¿no? Cómo comienza, ¿no? Y tienen que respetarlo. El PMI lo que va a buscar es que ustedes no se salten pasos, sino que ustedes respeten esta secuencia cuando ustedes entregan su alternativa correcta, ¿ok? Y después le va a hablar sobre los principios, ¿no? Pero en este momento estamos hablando de procesos, que es lo más denso. 50% de preguntas, señores, vienen al respecto. Entonces, pues, recuerden, apréndanse bien el flujo de esto y este flujo, y con eso tranquilo, ya tienen 50% de las preguntas metidas en el bolsillo. Bueno, señores, vamos a la práctica. Vamos a ingresar el link para iniciar con las preguntas, ¿ok? Al grupo, al chat del Meet, he compartido el enlace. Es importante que ustedes tengan los simuladores, que los practiquen, pero más importante es que ustedes entiendan que hay algunas técnicas que yo no considero que sean buenas, que es que ustedes memoricen las preguntas, memoricen las alternativas correctas. Hay muchos simuladores, pero no es la esencia, ¿no? La esencia es que ustedes sepan realmente esa alternativa. Y si tengo dudas, voy a las fuentes, ¿no? Y reviso las fuentes. Y con esa fuente yo ya me saco el clavo, como dirían coloquialmente. Ahora, yo les voy a pedir algo importante. Es una de las cosas que hago con mis alumnos y también les recomiendo a ustedes. Miren, por ejemplo, con mis alumnos hago esta práctica de forma continua. ¿Por qué? Porque no sé, ustedes no se vayan a sentir que ya están en el nivel de dar el examen cuando no evalúan cuánto ustedes están demorando por cada una de las preguntas. Entonces, eso va a ser importante que ustedes consideren. ¿Por qué? Porque si ustedes están arriba de 1 minuto y medio, eso le va a jugar una mala pasada en el examen. Les va a faltar tiempo, en pocas palabras. Entonces, yo lo que sugiero y lo que hago con mis alumnos y control, y en este momento que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, es llevarlos a un valor de control, ¿no? Aplicando también el concepto de término, ¿no? El umbral de control, que esté menos de 1 minuto, y también
que las preguntas que hayan respondido, por ejemplo, si yo vi 10 preguntas, de las 10 preguntas respondí 8, quiere decir que yo tengo un 80% de eficiencia, ¿no? Entonces, ese 80% de eficiencia es lo que ustedes también le van a decir que están por encima de lo que pide el PMI, que es 75% de acierto. Entonces, son variables que ustedes tienen que cuidar cuando hacen su examen. Nuevamente, hora inicial, hora final, lo restan, sacan su duración y luego ven todas las preguntas que han hecho, cuáles fueron las correctas y cuáles fueron las incorrectas para que ustedes determinen su eficiencia. Les digo, porque esto no lo tienen los simuladores. O sea, es algo que nosotros hacemos en el grupo de entrenamiento, pero los simuladores no tienen. Y si ustedes se confían de que tienen 4 o 5 horas para resolver todo su simulador y no se dan cuenta de que no tienen un buen desenvolvimiento en el desempeño del tiempo promedio por pregunta, les va a jugar una mala pasada. Por ejemplo, a mis alumnos, cuando ya están en este escenario debajo de uno y encima yo les pido incluso 80%, allí recién yo les digo, ok, ya estás listo para que puedas ir al examen. Y con esa confianza, ellos pueden ir y los resultados obviamente son positivos, ¿no? Entonces, ese es un consejo que les doy a ustedes, ya que se van a encontrar en este momento, van a ingresar a esta sesión de preguntas. Siempre ustedes deben recordar, en las preguntas del PMI, los verbos típicos son evaluar, revisar, comprender, ¿no? Esos son los típicos que se utilizan. Por ejemplo, en el diagrama de flujo de la gestión de cambios, en el enfoque predictivo, es bastante rígido, ¿no? Tiene que pasar por un formulario, el inicio del cambio, un registro de solicitud, y este cambio puede ser rechazado en múltiples etapas. Se hace el primer filtro, se rechaza, puede rechazar, si se acepta, se ve si algún entregable es afectado. Ahora sí logran ver, ¿verdad, mi pantalla? Correcto, sí se ve. Ya, genial. Y ahora miren, el entregable, por ejemplo, puede ser afectado, lo puedo seguir rechazando, pero luego de eso pasa por un proceso que se llama preparar la declaración de impacto del cambio. Y acá quiero que tengan en cuenta, y por eso me he detenido en esa pregunta, porque muchas de las preguntas relacionadas al proceso vienen con el tema de cambio, y ahí es donde se confunden, porque el cambio en el enfoque predictivo, como les digo, es bien cerrado. En el enfoque adaptativo es muy diferente acá gestionar el cambio. Acá no hay muchos documentos, no hay muchas burocracia, digámoslo así. Es más abierto, es más rápido. En cambio, en el enfoque predictivo, miren todos los controles que tuvo que pasar el cambio. Y se entiende, ¿no? Porque ustedes saben que un proceso de cambio en un enfoque predictivo puede generar un impacto negativo en el proyecto en términos de costo y de tiempo. Entonces, por eso es que se cuida aplicar un cambio sin antes hacer evaluado rigurosamente, ¿no? Pero lo que quería llegar es que, hablando sobre cambio, es que en algunos momentos el gestor de proyectos, el PMP, el director de proyectos, puede tomar la decisión de abordar ese cambio y aceptar ese cambio. ¿Cuándo, Diego? ¿Cuándo? En función al impacto. Si mi impacto es menor y ustedes ven en la narrativa que habla acerca de un impacto, allí el gestor de proyectos puede iniciar un proceso de cambios y puede aprobarlo incluso. Obviamente hay un comité de control de cambios, ¿no? El CS Board, o sea, Change Control Board, ¿no? Que lo llaman ellos. Pero ese comité de control de cambios también está conformado por el director de proyecto y solamente puede tomar esa decisión de aprobar ese cambio cuando el impacto es menor. Pero conforme ese impacto va subiendo, él no puede quedarse con la pelota. Tiene que tener una aprobación también de los interesados. ¿Por qué? Porque finalmente es de dónde viene ese dinero, pues, ¿no? Y si el impacto es más grande, si es mayor, allí tiene que involucrar, no solamente estar involucrado el DP y los interesados stakeholders, sino también el patrocinador. Entonces, vean ustedes esto, que es riguroso. O sea, generalmente el DT no toma la decisión. Si ustedes ven ahí un tema de control de cambios, apóyense en que haya pasado por el comité de control de cambios para poder hacer por lo menos una revisión. O sea, desde ahí tiene que partir. Si el comité de control de cambios ha solicitado y ha aprobado eso,
ya ustedes pueden hacer un cambio, gestionar un cambio. Entonces tengan en cuenta eso. Y esto de acá, revísenlo una y dos veces, porque esta pregunta viene y mucho. Así que tengan en cuenta eso. Y bueno, y lo otro que decía, solicitar al patrocinador que intervenga y explique a los interesados la importancia del proyecto de su. Obviamente aquí no han votado nadie y acá también refuerzo la idea de que ustedes tienen la opción de transferir, de elevar. ¿Qué quiere decir de elevar? Ustedes tienen un organigrama, ¿no? El organigrama, ese organigrama tiene niveles. Aquí están los niveles de los PMP, ¿no? De los gestores de proyectos o o los gerentes funcionales, ¿no? Por ejemplo, gerente funcional que ve solamente un área de la operación de todo el proyecto, ve solamente un área, hay gerentes funcionales. Y el gerente de proyectos se apoya con recursos de las diferentes áreas para liderar un proyecto, pero son niveles, miren. Acá están los gerentes, por acá están el equipo de cada uno de los gerentes, las personas que forman parte de su equipo, y acá arriba está la gerencia, ¿no? Está el patrocinador, el gerente general, entonces hay jerarquías. Entonces hay momentos en que el gestor de proyectos puede elevar, pero no es algo que es típico, o sea, solicitar al patrocinador es como decir, ok, ayúdame o haz tú el trabajo. Esa alternativa, yo diría, de las preguntas que vienen, quizás en una o dos veces hay que tener que elevar, pero yo les diría a ustedes como buena práctica, dense de cuenta una tasa muy baja de que él eleve, o sea, que le pida a alguien que intervenga para que solucione ese problema. Primero él tiene que hacer su trabajo, él tiene que resolver su tarea. Si con sus medios, y ahí lo dicen las alternativas, en las preguntas, que él lo intentó, habló con el interesado, ahí cambia el escenario y puede ser, tengo que elevarlo. Pero si no, generalmente él es el que resuelve. Así que eso ténganlo en cuenta. Bueno, una consulta. Solamente no sé cómo habremos estado en ratios de tiempo. A mí sí me quedó bastante corto el tiempo. No sé si estaba medido, digamos, el tiempo por pregunta Ah, o era perfecto. solamente por la práctica. Perfecto, Diego. Buena acotación. Mira, habían 37 preguntas y el tiempo que les he dado son 30 minutos. Si consideramos un minuto por pregunta, deberían haber estado cerca del 90% de preguntas realizadas. Importante ahí acotar también, Diego, que ustedes en el examen van a tener este escenario, ¿no? Por eso yo les he puesto no demasiado tiempo para que también vayan trabajando sobre el control de su tiempo. Porque miren, en el examen, recuerden, van a tener tres componentes, ¿no? Personas lo van a evaluar con un 42%, procesos, un 50% de preguntas, y el entorno de negocios, solo 8%. Más o menos en cuentas, 87 preguntas van a venir relacionadas a procesos. Y a lo que me iba en esta parte, que ustedes tienen que tener este tiempo promedio. Ciertamente son 180 preguntas, pero de las 180, 5 le dan de prueba y lo que son, digamos, que le consideran como puntos para su examen son 175. Si esas 175 lo dividen entre los 230 minutos que le dan, ustedes tienen que resolver más o menos entre 1.3 minutos por pregunta. O sea, tienen que tener este parámetro máximo como límite por pregunta. Entonces, yo les he puesto un minuto, porque como les digo, es importante que ustedes tengan en cuenta que en el examen deberían estar incluso menos de un minuto, ¿no? Porque les cuento que mis alumnos llegan con buen promedio de las preguntas, 0.6, 0.7, pero en el examen llegan a las justas. No le va a alcanzar el tiempo, en pocas palabras, en el examen. Y va de más en menos, ¿no? Porque puedes iniciar, mira, un alumno 1.27 inició y ahora ya está por 0.64. Y si ustedes ven estos incrementos acá, es porque yo cambio los exámenes. O sea, les doy un bloque de preguntas
y de ahí cambio a otro bloque de preguntas y hay una respuesta clara porque se enfrentan con una nuevo bloque de preguntas, hay una curva de aprendizaje, ¿no? De esas nuevas preguntas y de ahí nuevamente se responde. Pero tengan en cuenta eso, no pueden estar encima de 1.3. Si suben un 1.3, le están restando tiempo para sus otras preguntas. Por eso es que les he dado un poco a esa velocidad, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional? Una consultita, no entendí bien. De las 180 preguntas para aprobar el examen, ¿hay que aprobar 175 preguntas? No, lo voy a explicar. Son 180 preguntas que el examen te da, pero 175 son las que realmente te evalúan. Pero de esas 175, el PMI te dice que tú tienes que aprobar, tienes que responder correctamente el 75% de las preguntas. Estamos hablando de 130 preguntas más o menos que Sí, uno debe aprobar. sí, así es. O sea, es riguroso, ¿no? Es riguroso. Y sí tengo, bueno, no son, es retador ese examen, es bastante retador. Se requiere de mucho entrenamiento, de los conceptos, de visitar los simuladores, pero también de que sigan los consejos que les menciono, porque ustedes van a comprar bastantes simuladores y lamentablemente los simuladores no tienen esta evolución. O sea, por eso les digo que ustedes lo hagan de forma particular, midan su tiempo, no se queden 3 horas en el simulador, 4 horas en el simulador sin medir, ¿no? Enfréntense a la realidad de su tiempo y en función a eso vayan mejorando, ¿no? En dos cosas, esta es una tendencia buena, mejoren su eficiencia, o sea, más preguntas correctas y bajen cada vez más su tiempo que demoren por cada una de las preguntas. Tengan en cuenta, si ustedes tienen menor del 50%, lo que está pasando ahí es que necesitan más conceptos. ¿Qué les sugiero a ustedes? Que ustedes vayan a ChatGPT y agarren este simulador que dice PMI Infinity, ¿no? Ahí están las 175 preguntas, y él le va a comenzar a hacer una secuencia de preguntas, ¿no? Esto es no es para el examen, así, es para que ustedes refuercen los conceptos. Yo me refiero cuando ustedes están por debajo del 50%. Ahí quiere decir que todavía falta el tema de conceptos, definiciones, y esto les va a ayudar a ustedes, porque incluso les da explicaciones, ¿no? Les puede pedir explicaciones y se los va a dar. Si ustedes están arriba del 50%, en 60%, la idea es que repitan un bloque hasta que suban al 80% y de ahí cambien a otro bloque, ¿no? Porque ya en 80 quiere decir que ya las preguntas las conocen muy bien, que ya, o sea, se han asemejado mucho, han conocido los conceptos, pero ahora cambien a otro bloque, suban y escalen a otro bloque de preguntas. Y así, ¿no? Seguramente le va a costar al inicio 50, y de ahí 60, ya llegan 80, cambien a otro bloque. Pero no pueden estar cambiando 60 y me voy a otro bloque, 60 me voy a otro bloque. No es la idea. Cuando ustedes terminen las preguntas, vean cuáles han hecho mal y las que hicieron mal, váyanse un poco más al detalle, ¿no? O sea, ¿por qué les digo eso? Porque la mayoría de personas pasa que se memorizan y eso tampoco es lo correcto. O sea, si han fallado en la definición, revisen la definición. Y acá también les puede ayudar también ChatGPT, pero ahí también hay otro pero en el ChatGPT, tengan cuidado, porque ChatGPT también puede ser o sea, les puede jugar una mala pasada si es que ustedes no lo saben manejar. Y ahí yo recomiendo que si ustedes ya definieron, ¿no? De este grupo que van a certificarse, háganse miembros del PMI, o sea, compren la membresía. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la fuente. Van a tener dos beneficios, ¿no? Van a reducir su costo del examen de $500 y algo a $324 o $26, creo. O sea, una reducción casi de $200. Y eso le va a dar todos los recursos. O sea, ustedes van aquí al PMI y se van acá donde dice aprendiendo. Y acá en la parte derecha dice estándares y publicaciones globales del PMI. Cuando ya son miembros, ustedes tienen acceso a todos los libros que están acá. Tienen acceso a todo eso. ¿Qué digo? Entonces me voy a leer todo eso. No, lo que ustedes van a hacer es, estos son los libros importantes. El grupo de procesos, donde ustedes ven esto de aquí, se van a la guía práctica ágil
también esto lo descargan, y PMO, y el PMO séptima edición. Esos 3 libros son los pilares para el examen. Con esa información es que ustedes abren un nuevo chat y alimentan al chat GPT con esos libros. Y en base a eso le preguntan. No hagan que vayan y abran una sesión y le comiencen a preguntar. ¿Por qué? Porque ChatGPT lo que va a hacer es averiguar, o sea, ustedes hacen una pregunta y él se mete a todos los lados, a diferentes fuentes, pero tú no sabes de dónde está extrayendo esa información. Puedes haberlo extraído de un blog que no es oficial. Entonces, ese blog tú puedes tener problemas porque al final no es una fuente oficial del PMI para entrenamiento. En cambio, si ustedes le entregan las fuentes oficiales que les mencioné, él se va a cerrar solamente en ese marco teórico. Y ahí sí les va a explicar muy bien. Si ustedes tienen problema con conceptos, les digo, 50% por abajo, eso tienen que hacer. Trabajar con su PMI Infinity, y si ustedes están por arriba de 60, no repitan y memoricen, sino cuando hayan fallado, agarren esa pregunta, alimenten a ChatGPT con esos libros que les he mencionado y en base a eso pregunten, y ahí va a ser bastante aclarado. Bueno, por lo menos esa es la estrategia que yo utilizo. Y aparte Notebook, el M también ayuda mucho porque genera podcast, ¿no? Y eso también te ayuda mucho a reducir bastante tiempo, ¿no? Pero eso, ¿no? Y después no hay magia, pues, no es que ustedes, sí, pues, sí. Bueno, he visto varios también, y no, yo sugiero que ustedes no se metan por ese camino. Hay varios que entran a un simulador, entran al otro, y se van al examen memorizando y aprueban, eso sí, denle cuenta que aprueban, pero de ahí cuando salen, y ahí la web está llena también de aquellos que cuando llegan y aprueban, y les preguntan, y van a la aplicación, no conocen bien, y ahí las personas, oye, pero resulta que tú eres PMP, ¿no? O sea, tú tienes que promover Scrum, pero no tienes, o ágil, pero tú no tienes claro qué es agilismo. ¿Cómo lo vas a aplicar si no lo tienes claro? Si los conceptos no los tienes bien definidos. Ustedes pueden hacerlo de esa forma y ustedes están libres, ¿no? Sugerencia mía es que no lo hagan de esa forma. Realmente aprendan, o sea, conozcan, investiguen, indaguen, no se queden con que, ok, esta es la correcta y ya está. No, o sea, vayan un poquito más, ¿no? Eso me ha hecho, por ejemplo, a mí construir este tipo de abanicos para que yo explore sobre cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son las técnicas, las herramientas que utilizo acá, me voy a revisar, ok, de esa manera, ¿no? Y el diagrama de flujo también me permitió, ok, me está hablando de aquí, qué parte del flujo estoy, y de esa manera es que me he entrenado. Entonces, esa es mi sugerencia. Igual, si tienen alguna pregunta adicional, lo pueden hacer. Ten en cuenta que ustedes tienen ya conocimiento de todo esto, ¿no? Ustedes están entrenados con las 6 lecciones desde la parte del entorno de la empresa, el inicio del proyecto, de la planificación del proyecto, donde se ve el alcance, panorama, los recursos, presupuestos, los riesgos, la calidad, la integración de estos planes, lo importante, ¿no? Hay varias preguntas de liderazgo también en cuanto al dominio de personas y el apoyo al equipo, y finalmente la sesión de hoy que tenía que ver con el cierre, ¿no? Con transferir la información de todo lo que ha generado el proyecto para los interesados, para la parte de operación de ese proyecto, ¿no? Recuerden que ustedes tienen una sesión, ¿no? Un ciclo de vida desde que nace la conexión del proyecto en el caso de negocio, y luego ese caso de negocio genera un acta de constitución, ¿no? Esa acta de constitución del proyecto es la que te indica que tú eres el responsable, ¿no? De hacer el proyecto, de la ejecución. Entonces tú inicias, finalizas, entregas ese proyecto, y luego de eso obviamente viene la operacionalización, o sea, tiene que operarse esa fábrica, ese colegio, ese centro educativo, ese centro médico, y luego de eso obviamente va a generar un beneficio, ¿no? Y ese beneficio es el que persigue la organización, pero en el entorno de un negocio, lo que el PMI busca es que el gestor de proyecto no solamente sepa que, ok, me entregaron el proyecto, voy a iniciar y finalizar, y en esa entrega, en ese inicio y fin, entrego
entrego en tiempo, en costo y en alcance mi proyecto, y con esto ya estoy cumplido con éxito, no, sino que ahora el PMI busca que ustedes conozcan cuál fue esa razón, cuál fue eso que busca la organización con ese proyecto, que conozcan un poco más del beneficio que está buscando la organización, que conozcan un poco más de, de este caso de negocio, qué es lo que contiene, para que tengan ustedes una alineación estratégica del proyecto que está en sus manos con lo que busca la organización. ¿Para qué también? Para que una vez que ustedes estén alineados a esa visión estratégica de la organización en busca de ese proyecto que ellos han puesto en sus manos, ustedes puedan transmitir y compartir esa visión hacia su equipo de trabajo. Entonces, de esa manera es que los proyectos del PMI lo está enfocando, ¿no? Por eso es que hay una porción del entorno empresarial. Y por cierto, y ya aquí no los muevo, pero ojo con eso, ya en el próximo examen, no quiero que lleguen hasta julio, ha crecido más esa vista que el PMI está poniendo para el entorno de negocio. O sea, les pide más al gestor de proyectos sobre los temas que acabo de mencionar, que conozca cuál es esa necesidad que ustedes van a cubrir con ese proyecto que está en su mano en función de lo que la organización ha previsto, ¿no? Entonces, y los conceptos de inicio de proyecto, ya que ya tiene que ver con la formación del equipo, con el tema del enfoque que ustedes han decidido, si es adaptativo, si es predictivo lo que van a aplicar en su proyecto, y la parte de planificación, de alcance, como mencioné, y lo del liderazgo, ¿no? Saben que por más buenas herramientas y técnicas que ustedes tienen, finalmente esto va a recaer en personas, y son las personas que van a aplicar las técnicas, las herramientas para ponerlo en marcha. Si no tienes personas motivadas, si no tienes una buena cultura, un clima en el trabajo, definitivamente en pos del proyecto esto no va a ser una fortaleza, más bien va a ser una debilidad, que la gente esté desanimada, ¿no? Y mucha responsabilidad para crear ese entorno de trabajo productivo recae en el PMP, ¿no? Por eso tiene que tener un sentido de liderazgo de equipo y apoyarlos, ¿no? Apoyar su desempeño, hacer mentorías, coaching, en función a cada uno cómo se está desempeñando en el proyecto. Y luego, una vez que se generó el proyecto, una vez que se entrega el proyecto, hay una serie de documentos, una serie de información que crea ese proyecto. Y entre ellas, las más importantes son las famosas lecciones aprendidas, ¿no? Esas lecciones aprendidas que te dice qué hiciste bien en ese proyecto, qué has hecho mal en ese proyecto, con el objetivo de que en un futuro tú recurras a esas lecciones aprendidas y no vuelvas a tropezar con la misma piedra en un proyecto similar. Y por otra parte también se creó todo el AFIL, ¿no? Toda una información documentada del proyecto, y esta documentación tiene que ser transferida, o sea, tiene que dársela, cedérsela a aquel que va a poner en operación, ¿no? El proyecto, para que tenga los cuidados también necesarios de cuáles son los parámetros que tiene que utilizar para que no tenga ninguna dificultad en la parte de operación, ¿no? Entonces, ese es el sentir del PMI sobre el enfoque. Y bueno, y si ustedes se van un poco más a la esencia, a los detalles, está acá por el entorno de negocio, los puntos que ustedes ya han visto, el dominio de personas y el dominio de procesos. Bueno, finalmente, si quiero mencionar si tienen alguna pregunta adicional. Sí, gracias. Una consulta. Más o menos durante el año, o sea, es que todavía no, yo no he separado para ningún examen. Más o menos durante el año, durante el mes, no sé cuántos exámenes o cuántas fechas estándar se podrían tener, digamos, para el PMP7, para el PMI7, para el PMBOK7. Y la otra consulta sería, si, por ejemplo, en la primera no pasó, en la primera prueba, para la segunda, ¿podría cambiar de modalidad? Por ejemplo, si es que la primera la di virtual, la siguiente podría ser presencial. Una pregunta, Diego. Eh, Dos cosas importantes. Ahí sobre la primera pregunta, recuerden que el PMI no está, acá el PMI en Mileco, en Examination Content Online, él advierte esto, ¿no? Voy a leerlo nuevamente. Mira, hay diferencias perceptibles entre el esquema de contenido del examen del PMP actualizado y la guía de fundamento
de dirección de proyecto. O sea, no es lo mismo el examen y la guía, que eso mucho confunde, ¿no? Entonces, oye, ya cambió el PMBOK, ahora va a cambiar el examen. No, en este apartado te está mencionando eso que no es cierto, ¿no? Si bien hay algunas cosas en común entre la guía, el PMBOK y el examen, es importante tener en cuenta que el grupo de trabajo de voluntarios involucrados en el estudio de GPA, que es el análisis de procesos globales descrito anteriormente, no está sujeto a la guía, o sea, no es lo mismo. Ellos, para hacer el examen, seguían del grupo de procesos, este análisis de procesos globales, o sea, cómo hacen los proyectos en diferentes partes del mundo. Cuando ellos generan el examen, su fuente oficial de cambio del examen es el ECO, el Examination Content Online. Ahí claramente está lo que yo les he mencionado, ¿no? En esta parte de acá, que lo he acá. Y no es igual, en pocas palabras. Entonces, si cambia el PMBOK, no cambia el examen. Si cambia el ECO, este Examination Content Online, ahí sí va a cambiar el examen. ¿Y por qué nosotros sabemos que ahora sí va a cambiar? ¿Y cuándo cambia? Es en julio, porque ya el PMI ha publicado que en julio del 2026 va a cambiar el ECO, ¿ok? Va a cambiar el ECO, por eso es que va a cambiar el examen. O sea, ustedes tienen hasta ahora, hasta julio, para programar su examen. Y lo otro es lo que me mencionabas del cambio de sede, ¿no? O sea, si, de modalidad, digamos. Claro, hay dos modalidades para la programación. Puede ser presencial o puede ser virtual. Yo creo que sí, porque son dos exámenes distintos, Diego. Son dos exámenes distintos. El presencial, si no apruebas, y no creo que no vayas a aprobar, si sigues los pasos que te mencioné, definitivamente lo vas a hacer. Pero si quieres la respuesta a esa pregunta, sí, es posible que puedas cambiar de sede porque son dos exámenes distintos, los puedes hacer en dos ambientes distintos. Claro, la fecha para dar el examen la pone uno prácticamente, o sea, cuando uno programa, cuando uno ya es elegible y pagó el examen, uno pone la fecha que día lo quiere dar. Así es. Y, Ujú. Y bueno, como la estrategia que les comento, hay algunos alumnos que ponen esa fecha para que se sientan ellos ya comprometidos. Por lo menos en mis alumnos, lo que han hecho es eso, ¿no? Ya me puse la fecha y no hay retroceso. Ya tengo mi dinero ahí invertido, así que no hay marcha atrás y a darle, ¿no? Entonces, eso ha sido una estrategia para ellos ya para ponerse la meta clara, ¿no? Porque obviamente no vas a poner dinero si no hay un compromiso, ¿no? un tiempo Sería también. prudente para prepararse, o sea, para revisar simuladores, informarse un poco más y prepararse. ¿Sería recomendable un mes y programar el examen? Sí, sí, Para no perder los Ernesto. conceptos, ¿no? Sí, Ernesto, yo creo que un mes, pero tienes que darle bien a ese mes, o sea, tienes que trabajar duro en ese mes, Ernesto. ¿Sabes por qué? Porque mucho va a depender de tu evolución. O sea, es algo que yo le digo, ¿no? Miren, aquí esta persona que está acá tiene una buena evolución. O sea, sí, pero si tú ves en tu evolución que estás por acá, o sea, no, pues no estás avanzando, estás continuo, ¿no? Todo va a depender de tu evolución. Ahora, y esta curva creciente, eso depende más que de ustedes, ¿no? Ujú. Del tiempo que ustedes le dan para acá, para su preparación. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.